buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el Canal 11 del Zulia, como cada domingo, llevándoles a ustedes este programa de opinión, este programa donde tratamos de compartir con ustedes pues nuestras ideas y las ideas de nuestros invitados. El día de hoy quería hacer una breve reflexión sobre lo que ha sido el reciente proceso electoral convocado para las elecciones regionales y el reciente proceso convocado para las elecciones municipales y donde se va a repetir la elección a gobernador en el estado Zulia. Y se va a repetir la elección a gobernador en el estado Zulia porque de manera arbitraria el gobierno nacional decidió despojar a los venezolanos, a los zulianos, perdón, de el derecho que tenían de tener a Juan Pablo Guanipa como gobernador del estado Zulia, quien fue electo por casi 800.000 votos. Luego del triunfo de Juan Pablo Guanipa, se le exigió, como a todos los gobernadores, presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y pues algunos gobernadores de Acción Democrática decidieron hacerlo, pero Juan Pablo Guanipa decidió que no iba a someterse a esa Asamblea Nacional Constituyente a la que considera ilegal e ilegítima, y esto conllevó a que pues fuera destituido del cargo o el Consejo Legislativo del Estado Zulia decretara la vacante absoluta. Luego de esto, el CNE, en vista de todo este proceso que desajustó a la oposición venezolana, convoca el proceso de elecciones municipales para este próximo 10 de diciembre. Y inmediatamente se inicia un debate entre los partidos políticos de la oposición para ver si participaban o no. Luego de intensos debates que se produjeron a lo interno de cada partido, pues algunos decidieron no participar y otros decidieron participar. Es el caso de, por ejemplo, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, que decidieron no participar en las elecciones municipales por considerar que no están dadas las condiciones, mientras que, por el contrario, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, COPEI, han decidido participar en el proceso, alegando, por supuesto, que los espacios no se deben ceder y en democracia los demócratas deben acudir a las elecciones así las condiciones no sean las más favorables. Pero en medio de todo esto, y es a lo que quiero hacer referencia, es que del lado de la oposición pareciera que evidentemente hay una fractura importante de la oposición y que hay contradicciones y hay diferencias de criterios a lo interno, pero que al final lo que más le ha hecho daño a la oposición es ese autoflagelo que constantemente nos hacemos de autocrítica destructiva, donde empezamos a catalogarnos a unos y otros de traidores, de vendepatria, en fin, una cantidad de calificativos que lo que hacen es profundizar mucho más las fracturas que hay en la unidad, que sin duda las hay, pero además potencia y fortalece al gobierno nacional. Al final, yo creo que la decisión de cada persona es individual, es una responsabilidad individual. Lo que hizo Juan Pablo Guanipa fue una decisión personal e individual, que respeto profundamente, que incluso comparto profundamente, porque creo que Juan Pablo Guanipa no tenía otra opción, ya que su candidatura a la gobernación se sustentó en el desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, en el desconocimiento al gobierno nacional y en la lucha de calle. Así que Juan Pablo no tenía otra opción sino no ir a la Asamblea Nacional Constituyente, y respeto esa decisión y creo que fue acertada. Ahora, fue una decisión personal, más allá de las consultas que él hiciera, y las consecuencias de esa decisión, como la de cualquiera que tomemos en la vida, también es personal. Luego de esto, abren el proceso de convocatoria a elecciones y Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales deciden participar luego de la habilitación de Manuel Rosales. También es una decisión personal que está tomando Manuel Rosales luego de unas consultas con el partido, con Un Nuevo Tiempo, pero decide dar un paso adelante y tomar esta decisión. Esta decisión, como la de Juan Pablo Guanipa, también tendrá sus consecuencias, y positivas, negativas, solo el tiempo lo dirá, pero es una decisión que él está tomando a plena conciencia y, como decía, en consulta con el partido. Pero más allá de esto, yo creo que es un error que cometemos desde la oposición
catalogarnos a unos y a otros como traidores. Nadie puede catalogar a Juan Pablo Guanipa como traidor por no haber ido a la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie puede catalogar a Manuel Rosales por decidir participar en las elecciones regionales. Nadie puede catalogar a Enrique Capriles Radonsky cuando algunos señalan que entregó la presidencia a Nicolás Maduro, o a Julio Borges por haber asistido hace unos años a un proceso electoral a votar cuando la oposición había decidido no ir, o a Henry Falcón por mantener una oposición de diálogo constantemente, o a Ramos Alú por haber permitido que sus 4 gobernadores se presentaran en la Asamblea Nacional Constituyente. Al final, cada decisión que toman los líderes políticos son decisiones personales que por supuesto afectan a un colectivo, en este caso afectan a los partidos. Pero si algo debemos nosotros proteger es lo que queda de unidad, es lo que queda de oposición organizada. Y simplemente el que no esté de acuerdo con una oposición o con otra, pues puede manifestarlo en los procesos electorales. Porque respeto profundamente al que decide no participar porque no cree que valga la pena. Pero igualmente creo que hay que respetar al que decide ir y simplemente manifestar su voto por el que considere, e inclusive muchas veces votando por una tarjeta que no tiene ninguna opción en señal de protesta, en señal de que es un voto nulo. Porque al final esa es la mejor manera que tenemos nosotros de manifestar nuestra opinión. Por esa destrucción que nos hacemos en las redes sociales, esa destrucción que nos hacemos en la calle, tildándonos a unos y a otros de traidores, de vendidos, al final quien se beneficia es el gobierno nacional. Quien se beneficia es este régimen al que estamos realmente combatiendo y el que necesitamos que llegue el día en que podamos ir de manera democrática a votar en unas elecciones limpias y libres para que al final podamos cambiar de sistema y enrumbar al país hacia un mejor camino. Así que en este proceso electoral, que además falta ya prácticamente un mes para que se desarrolle, hay un mes para que cada quien reflexione, cada quien decida lo que cree más conveniente, pero el llamado es a evitar hacernos daño, evitar seguir fracturando y dinamitando la unidad. Bien amigos, es momento de identificar y regresamos con la entrevista de la noche de hoy. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí por el Canal 11, y es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es el diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia, Gerardo Antúnez, miembro del partido Primero Justicia, compañero, un excelente amigo, excelente luchador social que tiene muchísimos años en esto de la política. Ha vivido todo el proceso del chavismo, inclusive antes, y puede pues comparar lo que ha sido la política antes de Chávez y la política durante Chávez y post Chávez. Así que Gerardo Antúnez, bienvenido Gerardo, sí, gracias. Buenas noches Juan Pablo, está claro, somos compañeros y amigos en nuevo tiempo. Así es. Así es. Sí, muy complacido pues de tu invitación y de que podamos compartir estos minutos pues con el pueblo del Zulia sobre diversos temas, ¿no? Yo creo que el momento, yo te escuchaba en tu introducción muy detenidamente porque ciertamente comparto en toda su plenitud el enfoque que tú hacías de una situación que tenemos que decirlo atípica, porque desde que la oposición en Venezuela ha asumido una lucha común en función de generar el cambio que anhela el pueblo de Venezuela, podemos decir que este es el momento en donde esa unidad se ha visto más comprometida. El resultado de las elecciones regionales es una derrota casi a nivel nacional en la mayoría de los estados emblemáticos, como el caso de Miranda, de Lara, la misma Aragua. Sin lugar a duda, eso llama a la reflexión para que se someta a un proceso de revisión las condiciones en que esta unidad ha venido funcionando. Porque, repito, la unidad nace en las primeras de cambio, Juan Pablo, como un tema electoral, pero en la medida en que esta lucha se fue extendiendo en el tiempo,
comenzó a coger otros visos. Y yo creo que eso es lo que hay que profundizar, entender que no es un tema nada más electoral, que no es un tema nada más de los partidos, sino que tenemos que ir más allá. Y que no anteponer intereses particulares sobre los intereses comunes. Y eso tiene que revisarse porque, o sea, no es posible que en este momento el pueblo de Venezuela, en las condiciones en que se encuentra, esté aspirando a que esta unidad se reencuentre, porque cuando te decía que no era posible, de que en este momento actores importantes de la unidad prácticamente no se pueden sentar, no pueden verse a la cara, ¿verdad? Porque hay diferencias. Las diferencias siempre han existido, porque no me cabe duda, a mí me tocó vivir un tiempo, una experiencia en el Zulia, estuve 2 años al frente de la mesa de la unidad, y esas diferencias siempre han existido, Juan Pablo. Lo único es que siempre se lidiaban o se abordaban hacia adentro, ¿verdad? Nunca hacia afuera. Y yo creo que eso es uno de los elementos que hay que corregir, que no podemos seguir dando un debate hacia la gente, ¿verdad? De la forma como se viene dando. Sí, como debe ser realmente, porque inclusive no solo aguas adentro o puertas adentro de la MUD, sino puertas adentro de cada partido. Nosotros lo vivimos constantemente dentro del Nuevo Tiempo, hay diferencias de criterio y se discuten y es el escenario ideal para discutirlo. Ahora, lo que sí es cierto, esto tú lo mencionabas, Gerardo, es que hay una división evidente. En estos días hubo un acto en el Zulia donde 3 partidos, Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R, hacen como un anuncio al país de una nueva unidad, sin haber decretado la desaparición de la Mesa de la Unidad Democrática, y esto pues también yo decía en mis redes sociales que empieza mal, porque la unidad no se puede construir a partir de divisiones ni de sectarismo. O la exclusión de algo. O la exclusión, ni nadie puede catalogar a otro de que yo soy más opositor que tú o tú eres más opositor que yo. Al final nosotros, dentro de un Nuevo Tiempo, estamos identificados claramente con la oposición y durante mucho tiempo ha sido evidente el discurso coherente de la participación electoral. Hay posiciones internas divididas, eso es normal en cada partido, pero el partido, igual que AD, Nuevo Tiempo, Primera Noticia, son parte de la oposición y debería construirse. Ahora, en el caso del Zulia, Gerardo, ¿bajo qué figura, qué irregularidades ocurrieron para despojar a Juan Pablo Guanipa de la gobernación del estado Zulia, que fue electo por casi 800.000 electores? ¿Qué ocurrió en el Consejo Legislativo? ¿Qué figuras utilizaron? Mira, como lo dijimos en las primeras de cambio, inmediatamente pues de la elección de Juan Pablo Guanipa, que por cierto, que hay que recordar, porque yo te escuchaba en tu introducción y quizás me voy a desviar un poco, pero es necesario de recordar de que esa gran victoria que obtuvimos en el Zulia con Juan Pablo Guanipa se logró gracias a la unidad, que no nos tocó vivir un episodio quizás como el que se vivió en Aragua o en Valencia, Lara, ¿verdad? En donde sin lugar a duda yo estoy seguro que ahí hubo falta de unidad. Hubieron elementos de la unidad que quizás no trabajaron como se trabajó en el Zulia, y por supuesto quien hoy es nuestro líder fundador, Manuel Rosales, y es candidato a la gobernación del Zulia, yo creo que nadie puede desconocerle el esfuerzo extraordinario que desarrolló Manuel y su organización, todos nosotros, en función de la candidatura de Juan Pablo Guanipa, para que se lograra ese extraordinario triunfo que, por cierto, como lo reconocía Manuel, en contra de todos esos obstáculos que no solamente el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, o sea, una serie de obstáculos que se tuvieron que saltear y que gracias a esa voluntad mayoritaria de cambio del pueblo del Zulia se logró cristalizar. Entonces, ¿por qué Juan Pablo no es hoy el gobernador del Zulia? Bueno, simplemente un gobierno que acostumbra, que desarrolla mecanismos en función de lograr objetivos. Para nadie es un secreto que previo al proceso electoral lo habían anunciado.
A pesar de que eso no estaba escrito, porque lo que sí es cierto es que el día lunes, inmediatamente después de la victoria de Juan Pablo, nos presentamos al Consejo Legislativo, solicitamos una audiencia con la presidenta de este cuerpo, la licenciada Magdelis Balbuena. No fue hasta el día martes al mediodía que ella nos atendió, y estoy hablando de una comisión integrada por el colega Eliseo Fermín, la licenciada Marlene Antúnez, estuvo en representación del gobernador electo hasta ese momento, el diputado a la Asamblea Nacional Rafael Ramírez, y nos sentamos a conversar con la presidenta, y en donde le consignamos una comunicación en donde, firmada por el gobernador electo, ya en ese momento se le había entregado a Juan Pablo lo que es su credencial como tal, en donde está todos los detalles del resultado del proceso electoral, en donde el ente electoral lo reconoce como el gobernador electo. En ese momento, la presidenta Magdelis Balbuena nos indicaba que no podía ser juramentado simplemente por el hecho de que él tenía que presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ese momento, nosotros, por supuesto, rechazamos ese planteamiento, porque hasta ese día en ningún lado existía o estaba escrito, ni en ninguna norma, ni en la Constitución, ni en ningún decreto estaba estipulado de que los gobernadores electos tenían que presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que estaba estipulado es que en la Constitución del Zulia está claramente, le da una de las funciones principales que tiene nuestro cuerpo, es la de juramentar a los gobernadores electos en este caso. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa y regresamos con más de nuestro programa La Gente Quiere Saber. Continuamos con más de nuestro programa, conversando con el diputado Gerardo Antúnez sobre el acontecer regional. Gerardo, estábamos conversando lo que ha sido el proceso político de las últimas semanas, la decisión personal de Guanipa. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que Guanipa tomó una decisión acertada? Yo en mi reflexión decía que yo creo que tomó una decisión acertada por la manera como él construyó un discurso, y no le queda otra. ¿Tú crees que él tomó una decisión correcta? Alguna gente señala que abandonó el espacio. Permíteme brevemente cerrar donde quedamos en el segmento anterior, porque ciertamente en esa reunión con Magdelis, venía yo diciendo, ella se opone o se niega a juramentar al gobernador electo, y eso fue un día martes. Ya el día jueves es que se genera un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, recordemos todo, en donde establece o le indica a los consejos legislativos que tienen que inhibirse de juramentar a los gobernadores electos sin no antes pasar por la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en el estamento jurídico venezolano esa ley no podía ser retroactiva, no podía aplicar hacia atrás, pero fue el elemento que utilizaron. Yo le decía al colega Eliseo Fermín, bueno, que nosotros les advertimos, porque en esa reunión les recordamos en varias oportunidades a la presidenta Magdelis Balbuena que ella estaba violando la Constitución porque ella no tenía basamento o no tenía nada por escrito que evitara que ella pudiera juramentar a Juan Pablo Guanipa. Sobre la pregunta, ya ahora que tú me haces, mira, yo en lo particular, y yo fijé mi posición en mi partido, de que yo por lo menos apoyaba y estaba de acuerdo con la actitud de Juan Pablo Guanipa, porque de otra forma hubiera sido deshonesto su actuar político. Perdía coherencia. Perdía coherencia. Uno no puede venir diciendo algo y después cambiarse radicalmente pues, de lo que ha venido pregonando. Ese era su discurso, bajo esos elementos que, por eso coincidía contigo en tu introducción, que él escribió: la lucha, el enfrentamiento, la calle, el desconocimiento, no podía después aparecer pues juramentándose allí. Ahora, eso es una etapa que ya pasó. Ahora, ¿qué podemos hacer los zulianos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando pregunto qué vamos a hacer, vamos a permitir que Omar Prieto sea gobernador del Zulia, vamos a permitir que un desconocido asuma la alcaldía de Maracaibo, vamos a permitir que las 19, el resto, las 20 alcaldías de nuestro estado, las regalemos, se las entreguemos al oficialismo. Yo creo que ante esa realidad necesariamente tiene que surgir un debate que se ha dado, y yo creo que el paso que da Manuel Rosales
que no es cosa fácil tampoco, porque sabemos a lo que se va a enfrentar. Hoy por hoy, Juan Pablo, quienes aspiramos y quienes ostentamos cargos de elección popular, no es como en otrora, de que de pronto se gozaba de privilegios no, al contrario, al ostentar algún cargo de elección popular o aspirarlo, prácticamente nos convertimos en objetivo del gobierno. Y eso es lo que somos nosotros. Por eso que todo tiene un reconocimiento y la lucha que hemos emprendido en el país para generar ese cambio, para cristalizar lo que es lo que la gente nos está exigiendo ante todo. Yo creo que una manera de cristalizar esa aspiración del pueblo es tomar los espacios, tomar los espacios de poder para comenzar, ¿verdad? Como se hizo en una oportunidad en el Zulia, a explicar con hechos lo que es ese cambio que aspiramos los venezolanos, en donde se brinde la oportunidad de que los zulianos tengamos calidad de vida, de que los servicios funcionen, de que se pueden mostrar y de esa manera permitirle al pueblo que haga la comparación, lo que puede ser una gestión positiva, una gestión con la gente a lo que hemos vivido desde el gobierno nacional estos últimos 19 años. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos hacer, es asumir los cargos de elección popular en función de ir rebanando pues ese gobierno nacional que necesariamente, obligatoriamente, porque está establecido en la Constitución, el año que viene tenemos que ir a un proceso para elegir al presidente de la República. A propósito de eso, la gente se pregunta en la calle, ir a un proceso de elecciones presidenciales, porque en este caso hablábamos de algunos partidos han decidido no participar con el argumento de que con este CNE no se puede seguir participando. Constantemente en la oposición nos hemos debatido en calle, ruta electoral, si algo hay que reconocerle a Manuel Rosales es que desde el 2006 retomó la ruta electoral de la oposición y siempre se ha mantenido coherente en el tema de la ruta electoral, así como Juan Pablo Guanipa se mantuvo coherente en la lucha de calle y el desconocimiento, así que yo creo que ambos han tenido decisiones que tomar y que cada uno desde su óptica tiene la razón. Hay opciones para ir a las presidenciales del año que viene. ¿Hay alguna exigencia de la oposición para sustituir al CNE, para cambiar las condiciones? Porque mucha gente dice, nos vamos a una elección presidencial con este mismo CNE, que es el Ministerio Electoral del régimen, ¿vamos a lograr el objetivo de cambiar el gobierno? Mire, hay un rechazo hacia el gobierno enorme y yo creo que ese descontento en la gente de alguna forma nos ha hecho algún daño desde la oposición. Porque todos los analistas, las encuestas, todos los partidos considerábamos que en las elecciones regionales aquí iba a haber un aluvión y que el gobierno iba a salir maltrecho en los resultados electorales. Muy pocos quizás se atrevieron a dibujar un escenario parecido a lo que finalmente terminó concluyendo el 15 de octubre. Ese descontento que se refleja en los estudios de opinión y se escucha en la gente no nos puede poner ciegos y sordos y no procurar exigir mejores condiciones. Porque lo que se observó el 15 de octubre, que no se había visto nunca antes de la manera como lo desarrollaron. Mira, que hubieron mesas electorales, Juan Pablo, que estuvieron cerradas todo el día prácticamente, en sitios muy particulares. Yo voto en la Joaquín Esteban de la parroquia Chiquinquirá. Y cuando yo tengo una responsabilidad política en el municipio Miranda, y desde muy temprano estuve todo el día en Miranda, por supuesto ya a las 4:30 de la tarde salí de Miranda, me vine a la ciudad de Maracaibo a ejercer mi derecho al voto. Cuando yo llego a las 5:15 al centro de votación me indican que habían 2 máquinas que habían estado todo el día paralizadas y no había ocurrido nada. Bueno, fue entonces cuando comenzamos a hablar, a ejercer presión con la gente que estaba de esa mesa allí y fue que se logró restablecer o le buscaron solución a las máquinas, que la había pero no lo habían hecho, porque sabemos que hay un tinglado allí entre los funcionarios del CNE, entre el PSUV y el Plan República, que lamentablemente ya ese Plan República es parte también de esos operativos que monta el PSUV para lograr retrasar donde les convenga, para adelantar donde les conviene o para sacar a los funcionarios electorales, como ocurrió en muchas partes del Zulia o del país, porque hablo de los funcionarios de nuestros testigos que queriendo
cumplir con lo que está establecido en la norma electoral de no permitir el voto asistido, de no permitir que un elector muestre su voto, inmediatamente se convierte en un objetivo del Plan República y lo sacan bajo amenaza. O sea, todas estas situaciones no las podemos seguir tolerando. Y la mejor forma de lograr retener este tipo de acciones es que logremos observación internacional, que logremos una observación confiable, que la ONU, que la OEA, organismos multilaterales puedan venir a observar este proceso electoral, porque eso es lo que puede evitar que un Plan República actúe como actúa, de que las rectoras actúen como actúen, que estos funcionarios electorales a nivel de los municipios, a nivel de las parroquias de los estados, no actúen de manera descarada obedeciendo instrucciones del PSUV. Yo creo que la observación internacional es importante y hay que lograr. En el 2006, tú recordabas en el 2006 cuando recuperamos la ruta electoral, mira, yo me recuerdo que Manuel Rosales logró en ese momento de que se estableciera un proceso de auditoría y posteriormente en la mesa electoral, que fue cuando se comenzaron a contar las boletas que se depositaban, las papeletas que se depositaban en las urnas electorales y a compararlas finalmente con lo que era el acta de escrutinio de todas y cada una de las mesas. Eso es un avance importante. Lo que hay es que, por supuesto, en la unidad tiene que haber mayor unidad, Juan Pablo. Tenemos que ponernos de acuerdo en temas organizativos, no solamente en el tema electoral de candidaturas, sino que hay que definir claramente pues cuál será ese protocolo que vamos a adelantar para ir a un proceso electoral. Así es, amigos, es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de nuestro programa. Continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el diputado Gerardo Antúnez del Consejo Legislativo. Gerardo, mientras se desarrolla toda una discusión política a nivel de los partidos políticos, a nivel de la oposición, hay una discusión profunda sobre todo lo que tiene que ver con el acontecer político, el ciudadano de la calle está padeciendo una gran calamidad. Vamos a escuchar lo que tiene que decir la gente en la calle. Difícil. Nelis Negrón. Horrible. No tenemos con qué comprar. Con 200.000 bolívares no se compra en el mes. Nos ayudan con el CLAS, pero necesitamos más. Cada 2 meses. No, como que nadie sobrevive, nadie. Yo tengo 2 bebés, una de 11 meses y una de 5 meses, y no hayamos qué hacer con los alimentos ni nada. No, yo casi siempre paso por el punto. ¿Qué pregunta le haría usted al mandatario regional, que en este momento se quiere escoger como volver a ser gobernador? ¿Qué pregunta le haría usted? ¿Qué no le preguntaría yo? Porque yo siempre he trabajado con comida y tengo más de 3 años que no he podido trabajar. Estamos sobreviviendo. En verdad está horrible todo esto. Nunca en mi vida lo hubiese pensado. Y yo siempre he criado a mis hijos. Y ahora, ¿cómo criamos los nietos si no tenemos? Vinicio Urdaneta. Sí, pescadería, la pescadería. Sí, pero yo te vendo aquí 2.000 bolívares y 1.900 en punto. Entonces, para sacar los cobres, me dan un cheque y yo tengo que el banco no nos da cobre. Entonces tenemos que hacer a buscar a alguien para que nos haga una transferencia. Al 20, al 30, al 25. Entonces, ¿dónde está el efectivo aquí? No, las compras, vos sabés que ahorita vos sacáis la tarjeta y a lo que te digan compráis. Porque a veces está cerrada la carnicería, por lo menos está cerrado, fíjate. Entonces, la gente te llega y como le pide y te compra. Eso es lo que estamos viviendo aquí en el país. Gerardo, la gente en la calle se angustia, no hay efectivo, las comunicaciones no sirven, los puntos no pasan, cuando pasan obviamente no alcanza. Recientemente creo que 5º o 6º aumento presidencial del año y la alegría dura el tiempo entre el anuncio y entre ir al abasto a hacer la compra cuando se dan cuenta de que con ese aumento compran menos de lo que compraban hace un mes. El tema del combustible, otra gran calamidad. ¿Qué representa para el Zulia que gane Omar Prieto o que gane Manuel Rosales? ¿Cómo queda la gobernabilidad en el Estado
toda vez que una vez que había ganado Juan Pablo Guanipa, inmediatamente empezaron a despojar las competencias. ¿Cómo se puede gobernar en esta situación y qué le ofrece Manuel Rosales a la gente? ¿Y qué puede ocurrir si llega Omar Prieto? Mira, yo creo que Manuel ha demostrado durante largos años pues su forma muy particular de ejercer el gobierno en función de buscarle solución a los problemas de la gente. Y yo creo que Manuel, a pesar de todo esto, que es cierto, le han quitado las competencias, los recursos, yo soy un convencido de que la gobernación en manos de Manuel Rosales va a generar en positivo para el Estado Zulia. Y eso no solamente en buscarle solución a estos graves problemas, sino también de seguir dando la lucha por lo que creemos todos, de que se siga generando ese cambio a nivel de otros niveles de gobierno en función de buscar la mejoría plena del pueblo de Venezuela. Yo creo que Manuel va a seguir allí. Omar, mira, sería una situación más de lo mismo, un gobernador que acaba de salir, más de 4 años y medio, y que no logró frenar el contrabando, no logró frenar las bandas, el sicariato, el cobre vacuna, o sea, todo eso. Por cierto que el gobernador Arias llegó en hombros de una promesa de que a sangre y fuego iba a combatir a la delincuencia, y yo creo que es uno de los problemas más profundos que hay en nuestra región, porque ya tenemos municipios completos, y es lamentable uno tener que decir esto, que esté en manos no de los alcaldes, no de las autoridades civiles nombradas por el gobernador del estado, sino que están en manos de mafias en varios municipios de nuestro estado. Y yo creo que eso se seguiría magnificando en una gobernación de Omar Prieto. Por eso que yo y el pueblo del Zulia ya se nota que cada día hay mayor motivación y elementos de juicio para que el pueblo del Zulia salga a votar este próximo 10 de diciembre por la candidatura de Manuel Rosales. Esa experiencia de Manuel, que ejerció como cuando fue alcalde, que ejerció 8 años en la gobernación, va sin lugar a duda a ser un valor muy bien importante en la responsabilidad que va a tener en los próximos 4 años en el Zulia. Y librando la lucha contra el centralismo, librando la lucha para que esas competencias vuelvan al Zulia y para que de esa manera puedan ser eficientes los servicios que desde la gobernación del Zulia deben darse. Ahora, Gerardo, todos los analistas coinciden en que una de las principales amenazas de la oposición es la abstención, que ha crecido en los últimos tiempos, pues producto de muchas cosas, las contradicciones internas, la falta de condiciones del gobierno, el abuso de poder. Falta de unidad. Falta de unidad, todo eso ha generado un desánimo en la gente. ¿Qué mensaje tienes tú para esa gente que no quiere votar? Yo personalmente respeto mucho la decisión personal individual de cada quien, aunque yo siempre invito a participar, pero ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a esa gente que hoy legítimamente dice no quiero ir a participar más en una elección? Yo haría una pregunta, Juan Pablo. El próximo año, que tenemos un gran compromiso por la vía electoral, porque ese es el escenario que está establecido en la Constitución, que está en la norma, de que vamos a tener unas elecciones presidenciales. ¿De qué manera podemos desarrollar en el Zulia una campaña? ¿Cómo podemos desarrollar mejor el trabajo en función de generar ese cambio superior que es la salida de Nicolás Maduro, teniendo nosotros la gobernación del Zulia, las alcaldías en los distintos municipios o teniéndolas el oficialismo? Mira, aquí todos sabemos de qué forma y de qué manera utilizan ellos el gobierno, cómo utilizaron esa gobernación los últimos 4 años y medio, no solamente para desmantelar los hospitales, desmantelar todo lo que era la infraestructura en educación, las policías, sino que también usan, Manuel, cuando Arias Cárdenas recibió la gobernación, habían 50.000 empleados públicos que dependían del gobierno regional. ¿Y cómo lo dejaron? Son 65.000, incorporaron a 15.000 personas más en las nóminas de la gobernación del Zulia. Y en cada uno de esos espacios que ellos llegan, eso es un elemento que muchas veces se valora, pero que tiene su incidencia, lamentablemente, en las circunstancias en que se encuentra el país. Yo te pongo como ejemplo el municipio Miranda. El municipio Miranda
ahí se generan resultados asombrosos a favor del oficialismo. No es porque hay una situación de prosperidad, no, sino porque simplemente la nómina de la alcaldía y la nómina de la petroquímica son las únicas fuentes de trabajo que hay en ese municipio. Y de alguna manera ellos ejercen presión sobre la población para obligarlos a votar por una candidatura distinta. Por eso que no podemos entregar las alcaldías, no podemos entregar las gobernaciones para que esos cientos de miles de hombres y mujeres que dependen de esos organismos no se sientan atropellados ni presionados para ejercer un derecho, para que ese voto asistido tan odioso, tan cruel que han implementado deje de ser y la gente pueda ir y votar libremente, para que lo que se refleja en las encuestas, que es un rechazo del 80% del gobierno de Maduro, se cristalice en las urnas electorales. Por eso que yo creo que los demócratas, quienes creemos en la institución del voto, no podemos entregarnos, tenemos que seguir transitando este camino en función de lograr gobernación, lograr las alcaldías y motivar suficientemente con gestión y con la recomposición de la unidad para que el próximo año podamos salir de la pesadilla mayor que es Nicolás Maduro. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Vamos a identificar y venimos con la parte final de nuestro programa. Porque inclusive el 15% máximo que le pueda quedar al oficialismo está pasando necesidad, está pasando situaciones difíciles. Solamente la élite que gobierna el país es la que se ha enriquecido y la que se niega a dejar el poder precisamente porque está aprovechándose del poder. Pero los venezolanos están pasando una situación muy difícil, una situación económica casi que insostenible, para mucha gente ya insostenible. Se estima que el 10% de la población venezolana ya se encuentra fuera del país y principalmente profesionales que le pueden dar mucho a este país. Ojalá que en los próximos meses encontremos una salida definitiva a esta crisis. Ojalá que haya un proceso electoral presidencial donde podamos definitivamente la oposición presentar una alternativa en unidad que le dé una nueva opción y le dé oxígeno a este país para enrumbarlo hacia el desarrollo y hacia el progreso. Eso es al final lo que aspiramos todos los venezolanos, es a vivir mejor. Es momento, amigos, como cada domingo, de invitarlos para despedir el programa a ver nuestro segmento Desde la Biblioteca, conducido por el doctor Ángel Lombardi. Buenas noches. Una vez más, en el programa La Gente Quiere Saber, en el segmento Desde la Biblioteca. Hoy con la particularidad que me están acompañando dos de mis nietos, Claudia, de 8 años, Marco, de 6 años. Como ustedes verán, es muy importante que en los ambientes familiares tengamos o no una biblioteca, relacionar al niño con la lectura, con los libros, es fundamental. Y para ello tiene que existir el ejemplo paterno, materno, del entorno familiar. De tal manera que, repito, es grato para mí hoy comentar un libro, acompañado por ellos dos, del autor Inderson Quirós, un libro, Los secretos ocultos de Maracaibo. Aunque pareciera redundante, secretos ocultos, realmente el autor quiere llamar la atención sobre las muchas historias que tiene nuestra ciudad y que mucha gente no conoce. Historias insólitas, básicamente muchas reseñadas en la prensa de la época, fundamentalmente el diario Panorama, que durante casi un siglo ha acompañado el día a día de esta ciudad, y muchas otras leyendas urbanas que son conocidas por algunos y otros no la conocen. Dentro de estas historias está, por ejemplo, en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Maracaibo, pues la presencia en las cercanías de La Barra de submarinos alemanes amenazando las refinerías de Paraguaná y el canal de La Barra, porque lógicamente el petróleo que salía de Venezuela fortalecía la capacidad energética de los aliados y era objetivo para los adversarios alemanes, en este caso, ¿no?
Igualmente se hace referencia a la presencia en Maracaibo de un autor francés que en su momento fue muy popular por un libro bestseller, Papillon, que era un evadido de la isla de Cayena, un prisionero francés del sistema carcel penal francés y que vivió en Maracaibo. Y así pues se van hilvanando muchas historias en donde le van dando un particular interés a nuestra ciudad. O sea, una ciudad que no es solamente el lago, después el puente, el culto a la chinita, es decir, el sol, una ciudad mezclaje, una ciudad mestiza, sino que tiene una literatura que la ha acompañado siempre, igual que una música, un arte, una literatura, y autor emblemático evidentemente como Rafael María Baral, el habitante solitario de nuestra Plaza Baral, el Udón Pérez, un poeta emblemático, intelectual de la talla el rector Lozada, rector de la Reapertura de Luz, y también un importante número de científicos, básicamente del campo médico. De tal manera pues que hemos ido configurando grupos literarios, grupos artísticos. Entonces en este libro Inderson Quiroz hace una recreación narrativa libre sobre aspectos de la ciudad, anecdóticos algunos, culturales, que demuestran que realmente Maracaibo, como toda ciudad, refleja un pasado que termina convirtiéndose en mitología, en leyenda, y es lo que precisamente le da interés a una colectividad.